Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Pinamar News. Como todos los miércoles, estamos aquí junto a ustedes a través de la pantalla de Vivo Pinamar. Antes que nada, discúlpenme porque ando un poco con una disfonía que me está haciendo dificultosa la tarea en la jornada de hoy, pero bueno, trataremos de charlar con los invitados que tenemos para la jornada de hoy. El primero de ellos tiene que ver con una persona. Esta persona es de Madariaga, él es periodista, es historiador. Hace pocos días nada más hemos tomado conocimiento de su último trabajo relacionado con los obrajes de leña en General Madariaga, un trabajo excelente de editorial La Rondanita. Acá tenemos justamente aquí el ejemplar. Y es maestro también, ¿sí? Porque no ha estudiado en el normal de Madariaga. Y bueno, el día de hoy nos está acompañando, así como nosotros a lo largo de los distintos programas de Pinamar News estamos invitando a gente de la cultura de aquí de Pinamar y de la región. Hoy nos acompaña Alberto Ignacio Mola, quien agradecemos infinitamente el hecho de haberse llegado hasta aquí desde Madariaga, ha venido especialmente para estar con nosotros en nuestro programa. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, yo lo conocí a Alberto ya por un trabajo anterior, Hechos del Tuyú Viejo, que lo tengo también, y sobre parajes y esquinas de los Montes Grandes del Tuyú, ¿no? Que también tiene que ver con esa historia que pocos conocemos de aquí de la zona, porque bueno, Pinamar es una ciudad, una comunidad joven, apenas tiene 70 años, y Madariaga ya ha pasado los 100 años. Y bueno, pero las relaciones entre una y otra comunidad siguen al día de hoy muy fuertes. Y bueno, nos encontramos con este trabajo sobre los obrajes de leña, que antaño era un modo de vida aquí en la zona, y que parece ser que en los tiempos que corren ya con el advenimiento de nuevas tecnologías, con el gas natural y demás, ya no se usa tanto la leña. ¿O sí? Yo creo que todavía se usa leña. Pero no en las cantidades No, que se usaba antes. No, porque verdaderamente la modernización ha originado otro tipo de alternativas con respecto al que no hacen necesario el uso de la leña en forma tan intensiva como antes. Aunque los obrajes de leña en General Madariaga se instalaron quizás con otra perspectiva y desde otra perspectiva fundamentalmente. Porque cuando en el año 1906-1907 se inicia prácticamente la extensión del ramal a Juancho, si bien era una petición de la comunidad de ese entonces y de los estancieros principales, el jefe de vías y obras del Ferrocarril Sur, en su memorial puntualizaba un aspecto muy importante. Decía que era necesario la extensión esa por los montes existentes en la zona, lo cual posibilitaría que ante cualquier falencia en la provisión del carbón podía ser sustituido para el andamiento de los trenes de su compañía. Esta perspectiva en esos años condecía con una visión general que tenía la dirigencia inglesa de ese momento de que era inevitable una confrontación con Alemania a corto o a largo plazo. Entonces, en previsión de que, como efectivamente ocurrió, que en el año 1914, al declararse la guerra, la provisión de carbón que venía en barco a nuestro país se corta y es sustituida por la leña. De ahí que en forma intensiva se hace el trabajo de tala de los montes de Coronillo y Tala, existentes acá en Madariaga, que conformaban fundamentalmente los montes grandes que consistía en dos aspectos: los montes de Macedo y los montes de dos islas, que eran los montes de Guerrero fundamentalmente. La mayoría de los obrajes están en los campos de la familia Guerrero.
¿Qué le llamó la atención del por qué investigar sobre este tema que es muy poco conocido, ¿no? El tema de los obrajes. Bueno, hay un aspecto que es fundamental, que había, si bien el folclore y incluso la poesía y la memoria colectiva de General Madariaga hablaba sobre los obrajes y los hacheros, en realidad había una especie de vacío en la memoria colectiva sobre qué fue el obraje, cómo funcionaron y qué fue toda la implicancia que tuvo eso. Eso también vino relacionado en forma colateral con un aspecto que lo ponemos en el libro, pero es la construcción de los canales 5 y 6, que se inicia en el año 1902, se extiende hasta el año 1914. Sí. Estos canales están en el partido de General Madariaga, en la zona de La Felicidad, de La Merced y Trelles. Esto implicó para ese momento de transición que antes del inicio del pueblo, un aspecto muy, muy importante o gravitante que fue la incursión, que entraron por General Pirán en septiembre de 1902 alrededor de 500 o 1000 hombres para hacer los canales. Y su gravitación se extiende porque, primero porque esa gente fueron los primeros usuarios, independientemente de lo que podía ser el ferrocarril, de leña, porque sí, necesitaban la leña para, ellos vivían y era abundante, ¿no? Y era abundante y, sí, y lo necesitaban para sus comidas y sus actividades, supervivencia, su sí, supervivencia. Y esta gente se extiende hasta el año 1914, con lo cual es un aspecto que yo toco en el libro porque gravita en los años iniciales de Madariaga, no solamente en la construcción del canal, que ya de por sí es una obra muy importante, porque se hizo a carretilla y palas de buey muchas veces, y a veces con excavadoras mecánicas, pero un trabajo que se ponía en cuadrillas cada 100 metros para hacer el cajón de ese canal donde iba a fluir el agua. Pero esta gente a su vez también participa activamente en la cuestión de los obrajes, porque se va trasladando, recicla gente que va hacia los obrajes, y también de algún modo ayuda a o está muy relacionada con los primeros trabajos en la construcción de Ostende. O sea, los primeros tiempos de Ostende sería 1908, por ahí, sí, 1909. Sí. Gente que, o sea, que esa gente transitó por todo el partido, por sus actividades que tenía. Sí. Entonces es una cosa que no ha sido muy tratada y que merece, creo yo, la atención que tengamos nosotros desde el punto de vista. La explotación de la madera, ¿hasta qué tiempo, digamos, fue algo masivo, digamos? Fue una cosa, un apogeo que fue primero porque había el apogeo fue del año 1914 al 1920, que fue el apogeo de la guerra y todo. Sí. Pero también tenía una amplia red de distribución en la provincia de Buenos Aires para las panaderías, las cocinas económicas y todo eso, un tipo de actividades que se realizaba. El auge fue hasta fines de los años 30, y que donde después ya queda una tala de tipo residual, que es hasta el día de hoy todavía se sigue usando. Claro, en ese tiempo no se pensaba en ecología, no, ni mucho menos, ¿no? Verdaderamente. Ni en la plantación, digamos, de explotación, digamos, sustentable. No, incluso más, el nombre, que eran los Montes Grandes del Tuyú, con ese tipo de actividad que se realizó, desapareció como denominación toponímica de la zona. Ya no existen los Montes Grandes, porque no existen porque han sido talados totalmente. Estos montes estaban, usted me decía,
en la zona de Juancho, en la zona de Macedo, Sí, los principalmente. Orzales, Sí. Juancho, Macedo. ¿Para el lado de la Salada había algo también? Sí, sí, era uno de los obrajes grandes. ¿Había una línea de férrea por esa zona también? Sí, sí, ahí en el libro están. Había dos tipos de líneas férreas. Una Ajá. línea hacia el obraje de los Orzales, de Guillermo Martínez Guerrero, cuyo padre, Guillermo Martínez Ituño, y el doctor Ali Burton, en el año 1909, inician el primer obraje, que se llamó Santa Teresa, Sí. que luego se convirtió en la Providencia. Sí, había una pequeña línea férrea desde Cabil, que era el ferrocarril, lo que se llamaban el ferrocarril sur, ferrocarriles industriales, Sí. una pequeña locomotora dotado de vagones para la extracción intensiva de la leña. Y el ferrocarril de Trocha Ancha, que ya venía a Tío Domingo y La Selva, Ajá. que es la base, la media estación, es la base para el salto hacia Pinamar, posteriormente de la extensión de línea. Esto verdaderamente en el libro, porque hay algunos aspectos del libro donde este ferrocarril, hay gente que lo analiza desde el punto de vista que te debía hacerse la extensión en ese momento, en esos años, para llegar a la playa, que era a la playa Atlántica, Sí. como una propuesta así de futuro, de vanguardia para poder llegar. Había un industrial, que eran los hermanos Muglia, que tenían el oblaje en el Campo La Blanca, que está muy cerca de acá, donde ellos tenían y plantearon incluso la intención de poder extender el ferrocarril hasta Las Arenas. Tuvo un desafío, era, ¿no? Todo un desafío, por supuesto, no había infraestructura ni tecnología. No había nada. No tenía tecnología ni para poder Claro. hacerlo, ¿no? Ahora, sobre este trabajo, sobre los obrajes de leña en Madariaga, ¿le fue difícil conseguir material? O... Sí, muy Porque difícil. claro, no es un tema, muy difícil, digamos... muy difícil, porque me fue lo que era desde el punto de vista testimonial o desde el punto de vista de libros o por ahí podía tener yo pero yo lo que tuve, el mayor escollo que tuve era que nadie me podía decir cómo era un día en el obraje, cómo se desarrollaba un día en el obraje. Claro. Y yo hablaba con la gente, y esa gente era gente gastada por el trabajo, algunos con limitaciones físicas y todo, y otros que no podían expresar qué era lo que ocurría. Hasta que encontré un hombre, José Ibarrola, Uh-huh. que un hombre con una inteligencia natural bastante admirable, que él tenía una visión de conjunto de lo que era el obraje. Y todo el libro, como el hilo conductor de la intimidad del obraje, Uh-huh. ese es el relato de esa persona, donde verdaderamente él empieza a los 15 años a trabajar. Uh-huh. Y ahí habla desde la cuadrilla, cómo se conforma la cuadrilla, que ellos no le llamaban cuadrilla, porque es la primera observación que me hace, no es una cuadrilla de los hachadores, sino ellos lo llamaban comparsa, porque cuadrillas son los ñanduces, dice, nosotros somos comparsas, que somos como los esquiladores. O sea, esa diferencia que va indicando una persona que una interioridad del quehacer del obraje. Yo tengo una anécdota muy risueña con él, que una vez me dice, había máquinas arrancadoras de árboles. Entonces él me describía la máquina y yo no me la imaginaba. Entonces no podíamos poner de acuerdo cómo era la máquina. Y él toma una hoja de mi cuaderno y a mano alzada hace el dibujo. Hace el gráfico, digamos. Sí. ¿Y era arrancadora de árboles? Sí, era arrancadora de árboles. O sea, lo iba arrancando a fuerza a caballo. O sea, es toda una tecnología muy primitiva, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera fue mucho de ese material que yo muchas veces no lo comprendía, o todo me fue clarificando y permitió el libro.
Y la otra vertiente que para mí también fue muy valiosa es que en una oportunidad mantuve una charla con Jorge Llobet Guerrero. Jorge Llobet Guerrero le comenté eso. Me dice, yo en el campo bellavista, dice, una vez vi unos documentos, unas cartas, dice. Mira, dice, si las encuentro, qué sé yo, por ahí te las doy. Pero yo lo tomé como una conversación circunstancial, sí, que no, verdaderamente no, yo me olvidé. Era una charla más. Una charla más. Uh-huh. Y por ahí me viene el encargado de él a las semanas y me trae toda la documentación, o parte de la documentación del Obraje La Selva y el libro mayor del movimiento de todo el obraje. Eso me permitió a mí darle al hacer otro libro. Sí. Yo tenía armado un libro que era un libro de 100 páginas, decoroso, lugareño, y me permitió hablar otra dimensión porque ya tenía la otra mirada. Tenía la mirada de los hachadores, me faltaba la mirada de la gente de esa gente del obraje. Y bueno, y me dio todo el elemento de la actividad comercial, de todo. Pero me encontré también con una cosa que son las pequeñas cosas que hacen que no se sepa uno dónde va el camino. Me encontré con que en esas cartas, el que las escribe es Alberto Azurmendi Catalán. Era más o menos como la mano derecha de don José Guerrero, que era el propietario de La Selva y dueño del obraje. Uh-huh. Donde él comenta. Pero él tenía la virtud, la virtud, que no solamente escribía los relatos o las notas comerciales, sino que él opinaba. Y él tiene esas cartas, tiene una riqueza tremenda, no solamente en cuanto al obraje, con todos sus conflictos, sus intentos de huelga, que lo amenazan, que lo van a matar. Sí. Es todo un relato, sí, sí. Sino también él habla, a su vez, habla de política, y le dice, por ahí le dice a don José Guerrero, le dice, su primo, que era por Guillermo Martínez Guerrero, no hay con qué darle. Y él trabaja y le describe cómo moviliza gente para una elección, sabiendo que va a perder, ¿no? Dice que no hay con qué darle, dice. No hay le avisa que no hay con qué darle. Le surgieron otros temas, sí, otras situaciones. Otros temas, digamos, y todo. Y todavía hay un tema que yo no ahí ni lo menciono ni nada, que es el trabajo de armado de una estancia a principios del siglo XX, en General Madariaga. Eso quedó como un elemento, todos son frases muy cortas, era muy sintético, pero muy descriptivo de situaciones. Como ser cuando él habla de una gran inundación, que era el famoso Cañadón Santana, que es el que cruza, el que más o menos está acá en la entrada de Pinamar, y que va cruzando y que va llegando al Sauquito y se va llegando a la Salada y que desemboca en General Lavalle, donde él hace una descripción que para mí es lo mejor en cuanto a descripción del agua, de la turbulencia del agua. Si usted no me va a creer, dice, pero parece la locomotora cuando va, porque iban a sacar un poco de leña. La locomotora, dice, parece un transatlántico que se va bamboleando en las vías. Eso es una descripción primero del agua que había, porque claro, para al solo nombrar transatlántico ya es y tiene, bueno, todo ese tipo de cosas le da una riqueza a ese segundo libro que yo considero que lo he hecho. Ahora, Alberto, ahora a la distancia, ¿no? Sabiendo de que esto ya, digamos, es historia, el tema de los obrajes de leña como tales, ¿no? Sí. Como se producía. Uno puede pensar que puede llegar a volver ese momento, ese tiempo,
no digo ya de este tipo de explotación, sino volver otra vez a plantar esos bosques que fueron autóctonos aquí. Yo lo que digo es una cosa, que el mundo es un mundo ya... ¿Usted imagina que podría... allá no? No. Eso fue en la naturaleza el hombre la transforma. Y en una parte del libro, ahí hay lo poco que queda se podría proteger. Sí, eso proteger sí. Y las especies, porque hay especies animales y todos que han desaparecido. Pero proteger sí, se podría proteger algunos. Está bien, esto sirve entonces este trabajo como un testimonio de un tiempo pasado, pero que también nos llama a la reflexión para el presente. Tal cual. Creo que sí, es un aporte a una visión. Primero es un mundo del cual nosotros no conocimos, pero a su vez es un mundo que es nuestro, y lo cual había un vacío, porque nadie conocía los obrajes, porque implicaban muchas cosas. Y ahí implica todo, porque incluso también desde el obraje hay todo un sistema, se genera todo un sistema político, porque no es... y se dan la situación de que la preocupación por los caminos, que no es un hecho irrelevante desde el principio de fundación de General Madariaga, ya que General Madariaga es centro de nudo de caminos. Esto hasta el día de hoy es una realidad, desde el punto de vista de que es un centro de caminos que se ha ido consolidando. ¿No? Aunque algunos dicen que es Pinamar el centro de caminos, pero bueno, pero que es equidistante con distintas localidades, pero Madariaga siempre se yo lo que me voy es que desde el principio de los Montes Grandes hay la entrada natural a los Montes Grandes fue por la calle ancha, la llamada cancha ancha, y toda la vía las vías de tropa que llegaban a la valle. Entonces es el primer centro de camino. Entonces llegaba incluso desde Dolores, por el otro camino, llegaba desde Dolores la diligencia, la galera, ¿no? Que llegaba hasta acá y iba hasta, podemos decir, lo que era Mar del Plata, el pago de la Mar Chiquita, ¿no? Alberto Mola, infinitamente gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación. Un ratito sobre esto que me parece algo muy positivo y muy importante para nosotros, para la gente aquí de la zona del Tuyú, que queremos saber un poco más sobre esta historia, nuestra historia. Bueno, muchas gracias muy amable, a tu disposición. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.